Hay una escena en la obra maestra cómica de Stanley Kubrick, Doctor Insólito, en la que Jack D. Ripper, un general estadounidense que por su cuenta ha ordenado un ataque nuclear contra la Unión Soviética, relata su paranoica visión del mundo y la explicación de por qué bebe solo agua destilada o de lluvia y solo alcohol de grano puro, y Lionel Mandrake, un ansioso capitán de escuadrilla de la Real Fuerza Aérea. ¿Ha oído alguna vez de algo llamado fluorización o fluorización del agua?, le pregunta Ripper, y Mandrake responde: ah sí, he oído eso, Jack, sí. Bueno, ¿sabe qué es? No sé lo que es, no. ¿Se da cuenta de que la fluorización es la conspiración comunista más monstruosa y peligrosa que alguna vez hayamos tenido que enfrentar? La película se estrenó en 1964, cuando ya habían sido establecidas plenamente los beneficios para la salud de la fluorización y las teorías de la conspiración en contra de esta podían ser material de comedia, pero medio siglo después la fluorización aún provoca miedo y paranoia. En 2013, ciudadanos de Portland, Oregón, una de las muy pocas grandes ciudades estadounidenses que no fluorizan el agua, bloquearon un plan de funcionarios locales para hacerlo. A los opositores no les gustaba la idea de que el gobierno agregara químicos a su agua. Alegaban que el fluoruro podría ser dañino para la salud humana. En realidad, el fluoruro es un mineral natural que, utilizado en concentraciones muy bajas en los sistemas públicos de agua potable, fortalece el esmalte de los dientes y previene las caries dentarias, una manera barata y segura de mejorar la salud dental de todos. Ese es el consenso médico y científico al que algunas personas en Portland, en consonancia con actividades antifluorización de todo el mundo, replican: no les creemos. Vivimos en una época en la que el conocimiento científico, desde la seguridad del fluoruro y de las vacunas hasta la realidad del cambio climático, enfrenta una posición organizada y a menudo furiosa, con la autoridad de sus propias fuentes de información y sus interpretaciones de las investigaciones. Los escépticos le han declarado la guerra al concepto de los expertos. Hay tanta controversia de ese tipo en estos días que se podría pensar que una agencia diabólica puso algo en el agua para volver polemista a la gente. Y hoy se habla tanto de esta tendencia en libros, artículos y conferencias académicas, que la ciencia duda si ella misma se ha convertido en un meme de la cultura pop. En la reciente película Interestelar, situada en un Estados Unidos futurista y oprimido donde NASA ha sido obligada a esconderse, los libros escolares dicen que los alunizajes del programa Apolo fueron falsos. En cierto sentido, esto nos sorprende. Nuestras vidas están permeadas por la ciencia y la tecnología como nunca antes. Para muchos de nosotros, este nuevo mundo es maravilloso, confortable y rico en recompensas, pero también más complicado y a veces desconcertante. Ahora enfrentamos riesgos que no podemos analizar con facilidad. Nos pidieron que aceptáramos, por ejemplo, que es seguro ingerir alimentos que provienen de organismos genéticamente modificados u OGM. Porque, puntualizan los expertos, no hay pruebas de que no sea así y tampoco hay razón para inferir que los genes alterados en un laboratorio resulten más peligrosos que los alterados en masa mediante la producción tradicional. Para algunas personas, la sola idea de transferir genes entre especies evoca a científicos locos que corren de manera frenética. Así, 2 siglos después de que Mary Shelley escribiera Frankenstein, hablan de alimentos Frankenstein. El mundo crepita con peligros reales e imaginarios y no es fácil distinguir los unos con los otros. ¿Debemos temer al virus de ébola que contagia únicamente por contacto directo con fluidos corporales, mute en una superplaga transmitida por aire? El consenso científico dice que es muy poco probable. Nunca se ha observado que un virus cambie por completo su modo de transmisión en humanos y no hay ninguna prueba de que la más reciente variedad de ébola sea diferente. Pero introduce ébola de transmisión aérea en un buscador de internet y encontrarás una distopía en la que este virus tiene poderes casi sobrenaturales, incluido el de matarlos a todos. En este mundo desconcertante tenemos que decidir qué asumir como válido y cómo actuar al respecto. En principio, para eso está la ciencia. La ciencia no es un conjunto de hechos, afirma la geofísica Marcia McNutt.
editora de la prestigiosa revista Science. Es un método para decidir si lo que elegimos asumir como válido o no se basa en las leyes de la naturaleza. Sin embargo, para la mayoría de nosotros ese método no llega de manera natural, y así nos metemos en problemas una y otra vez. El problema es muy antiguo, por supuesto. El método científico nos conduce a verdades que no son obvias, que con frecuencia son sorprendentes y en ocasiones difíciles de digerir. A principios del siglo XVII, cuando Galileo afirmó que la Tierra gira sobre sí misma y orbita alrededor del Sol, no solo rechazaba la doctrina de la Iglesia, le pedía a la gente que aceptara algo que desafiaba el sentido común, porque ciertamente parece que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra y no podemos sentir que ésta gire. Galileo fue llevado a juicio y obligado a retractarse. 2 siglos después, Charles Darwin escapó de ese mismo destino, pero su idea de que toda la vida en la Tierra evolucionaba a partir de un ancestro primigenio y que los humanos somos primos lejanos de los monos, las ballenas e incluso moluscos del mar profundo, todavía es una interrogante para mucha gente. Lo mismo pasa con otra noción del siglo XIX, que el dióxido de carbono, gas invisible que exhalamos todo el tiempo y que constituye menos de la 10ª parte de 1% de la atmósfera, podría afectar el clima de la Tierra. Aun cuando intelectualmente aceptemos estos preceptos de la ciencia, de manera subconsciente nos aferramos a nuestras intuiciones, lo que los científicos llaman nuestras creencias ingenuas. Del Occidental College demostró que incluso estudiantes con educación científica avanzada sufrían una baja en su ritmo mental cuando les podían afirmar o negar que los humanos descienden de animales marinos o que la Tierra gira alrededor del Sol. Ambas verdades son contrarias a la intuición. Los estudiantes, aun los que marcaron de forma correcta verdadero, fueron más lentos para responder esas preguntas que aquellas acerca de si los humanos descendían de criaturas que habitan en los árboles. También verdadera pero más fácil de entender. O si la luna gira alrededor de la Tierra. Verdadera pero intuitiva. La investigación de Stulman indica que cuando nos volvemos científicamente educados, reprimimos nuestras creencias ingenuas, pero nunca las eliminamos del todo. La mayoría lo hacemos dependiendo de la experiencia personal y de las anécdotas, de historias en algún lugar o de estadísticas. Es posible que nos hagamos una prueba del antígeno prostático específico, aun cuando en general ya no se recomienda, porque con ella se detectó el cáncer en un amigo cercano. Y le damos menos valor a las pruebas estadísticas compiladas minuciosamente a lo largo de muchos estudios que demuestran que la prueba rara vez salva vidas pero provoca muchas más cirugías innecesarias. También oímos sobre esos casos de cáncer en una ciudad con un depósito de desechos tóxicos y supusimos que la contaminación causó el cáncer. Sin embargo, solo porque dos cosas suceden juntas no significa que una de ellas causó la otra, o solo porque los acontecimientos estén agrupados no significa que no sigan siendo aleatorios. Nuestros cerebros reclaman patrones y explicaciones. La ciencia nos advierte, sin embargo, que podemos engañarnos. Para estar seguro de que existe una conexión causal entre el depósito y el cáncer, se requieren análisis estadísticos que demuestren que ocurren más casos de cáncer de los que se podrían esperar aleatoriamente, pruebas de que las víctimas fueron expuestas a sustancias provenientes del depósito y de que éstas realmente pueden causar cáncer. Aún para los científicos, el método científico es una disciplina difícil. Al igual que el resto de nosotros, son vulnerables a lo que llaman sesgo de confirmación, es decir, la tendencia a buscar y ver solo las pruebas que confirman lo que ya dan por válido. Pero a diferencia del resto de nosotros, someten sus ideas a una revisión formal por parte de colegas antes de publicarla y una vez que se publican sus resultados. Si estos son los bastante importantes, otros científicos tratarán de reproducirlos y al ser congénitamente escépticos y competitivos, estarán felices de anunciar que no se sostienen. Los resultados científicos son siempre provisionales, susceptibles de ser revocados por algún experimento o observación futuros. Los científicos rara vez proclaman una verdad o una certeza absoluta. La incertidumbre es inevitable en las fronteras del conocimiento. Algunos científicos no alcanzan los ideales del método científico, en especial en investigaciones biomédicas.
hay tendencias perturbadoras de obtener resultados que no pueden reproducirse fuera del laboratorio que las encontró, lo que ha derivado en una exigencia de mayor transparencia acerca de cómo se llevan a cabo los experimentos. Francis Collins, director del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, está preocupado por el ingrediente secreto, procedimientos especializados, software personalizados, ingredientes peculiares que los investigadores no comparten con sus colegas, pero todavía tienen confianza en la empresa mayor. La ciencia encontrará la verdad, señala Collins. Podría equivocarse la primera vez y tal vez la segunda, pero al final encontrará la verdad. Esa cualidad provisional de la ciencia es algo más con lo que mucha gente tiene problemas. Para algunos escépticos del cambio climático, por ejemplo, el hecho de que unos pocos científicos en los años 70 del siglo XX se hayan preocupado, y con bastante razón según parecía entonces, por la posibilidad de una próxima edad del hielo es suficiente para desacreditar la preocupación acerca del calentamiento global en la actualidad. El otoño pasado, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, compuesto por cientos de científicos que trabajaban bajo los auspicios de las organizaciones de las Naciones Unidas, publicó su quinto informe en los últimos 25 años. Este repite con mayor fuerza y claridad que nunca el consenso de los científicos del mundo. La temperatura de la superficie de nuestro planeta ha aumentado alrededor de 0.8 grados centígrados en los pasados 130 años y es muy probable que las acciones humanas, incluida la combustión de carburantes fósiles, sean la causa dominante del calentamiento desde mediados del siglo XX. Mucha gente en los Estados Unidos, un porcentaje mucho mayor que en otros países, tiene dudas acerca de ese consenso o cree que los activistas del clima utilizan la manera del calentamiento global para atacar al libre mercado y la sociedad industrial en general. Es risible la idea de que los cientos de científicos de todo el mundo pudieran colaborar en una farsa tan extensa. A los científicos les encanta desacreditarse unos a otros. Es muy claro, sin embargo, que organizaciones financiadas en parte por la industria de los combustibles fósiles ha tratado de manera deliberada de minar la comprensión del público acerca de los consensos científicos, promoviendo a unos pocos escépticos. Los medios noticiosos prestan mucha atención a esos vehementes detractores profesionales, controversiales y disidentes. Los medios también querrían que creyeras que la ciencia está llena de descubrimientos sorprendentes realizados por genios solitarios. No es así. La aburrida verdad es que en general la ciencia avanza de manera incremental, mediante aumentos constantes de datos y percepciones recopilados por muchas personas a lo largo de los años. Así ha sucedido con el consenso del cambio climático. No hay riesgo de desacreditarlo con las próximas lecturas del termómetro. Pero las relaciones públicas de la industria, por engañosas que éstas sean, no bastan para explicar por qué solo el 40% de los estadounidenses, según las encuestas más recientes del Centro de Investigación de Pew, acepta que la actividad humana es la causa dominante del calentamiento global. El problema de la comunicación de la ciencia, como insulsamente lo llaman los científicos que lo estudian, ha producido abundante investigación nueva acerca de cómo la gente decide qué creer y por qué con tanta frecuencia no acepta el consenso científico. Según Dan Kahan de la Universidad de Yale, no se trata de que no la estudien. En un estudio pidió a 1540 estadounidenses, una muestra representativa, que calificaran la amenaza climática. Posteriormente correlacionó los resultados con la educación científica de los sujetos. Encontró que una mayor educación estaba asociada con puntos de vista más fuertes en ambos extremos del espectro. La educación científica promovía la polarización sobre el clima, no el consenso. Según Kahan, se debe a que la gente suele utilizar el conocimiento científico para reforzar las creencias que ya han sido moldeadas por la cosmovisión. Los estadounidenses caen en dos campos, dice. Los que tienen una mentalidad más igualitaria y comunitaria son por lo general susceptibles de la industria y propensos a pensar que algo peligroso requiere la regulación del gobierno. Es probable que ellos sí vean el riesgo del cambio climático. En contraste, las personas con mentalidad jerárquica o individualista respetan a los líderes de la industria y no les gusta que el gobierno interfiera en sus asuntos. Son propensos a rechazar las advertencias sobre el cambio climático, porque saben que aceptarlas podría llevar a algún tipo de impuesto o regulación para limitar las emisiones.
En Estados Unidos, de alguna manera, el cambio climático se ha convertido en un indicador inmediato de que te identifica como integrante de una u otra de estas dos tribus antagónicas. Cuando discutimos al respecto, agrega Kahan, en realidad discutimos acerca de quiénes somos, de cuál es nuestra gente. Pensamos que la gente como nosotros cree esto, la gente como ellos no. Para un individualista jerárquico, señala Kahan, no es irracional rechazar la ciencia climática establecida. Aceptarla no cambiaría el mundo, pero podría expulsarlo de su tribu. La ciencia apela a nuestra mente racional, sin embargo nuestras creencias están motivadas en gran medida por la emoción y la mayor motivación es permanecer estrechamente unidos a nuestros padres. Estamos todos en secundaria, nunca hemos salido de secundaria, comenta Marcia McNutt. La gente todavía tiene la necesidad de pertenecer, la cual es tan fuerte que los valores y opiniones locales siempre anulan la ciencia y siempre seguirán anulándola, en especial cuando no es evidente el efecto negativo de ignorar la ciencia. Mientras tanto, Internet hace más fácil que nunca todo tipo de escépticos e incrédulos sobre el clima y que estos encuentren su propia información y sus propios expertos. Hace mucho que pasó la época en que un pequeño número de instituciones poderosas, universidades de élite, enciclopedias, grandes agencias de noticias e incluso National Geographic, servían como guardianes de la información científica. Internet ha democratizado la información, lo que es algo bueno, pero junto con la televisión por cables ha hecho posible vivir en una burbuja de filtros que solo da entrada a la información con la que ya concuerdas. ¿Cómo penetrar la burbuja? ¿Cómo convertir a los escépticos del clima? Presentarles más hechos no funciona. Liz Neely, quien ayuda a capacitar a científicos para que mejoren sus habilidades como comunicadores, en una organización llamada Compás, señala que la gente necesita escuchar a los creyentes en los que confía, a los que comparten sus valores fundamentales. Si eres un racionalista, hay algo un poco desalentador en todo esto. En las descripciones de Kahan sobre cómo decidimos qué creer, lo que decidimos a veces parece incidental. Los que estamos en el negocio de la comunicación de la ciencia somos tan tribales como cualquier otro, dice Kahan. Confiamos en ideas científicas no porque hayamos evaluado realmente todas las pruebas, sino porque sentimos afinidad con la comunidad científica. Cuando se le mencionó a Kahan que aceptaba por completo la evolución, él observó, aceptar la evolución no es solo una descripción de usted, no explica cómo es su razonamiento. Quizá, excepto que la evolución sí ocurrió, la biología no se puede entender sin ella. En realidad no hay dos lados en todos estos asuntos. El cambio climático está ocurriendo. Las vacunas verdaderamente salvan vidas. Tener razón es importante y la tribu de la ciencia tiene un largo historial de tener razón. La sociedad moderna está construida sobre aciertos. Dudar de la ciencia también tiene consecuencias. Las personas creen que las vacunas causan autismo, a menudo bien educadas y acaudaladas, por cierto. Socavan la inmunidad colectiva a enfermedades como tos ferina y el sarampión. El movimiento antivacunas se ha vuelto más fuerte desde que la prestigiosa revista médica británica Lancet publicara en 1998 un estudio que vinculaba la vacuna común con el autismo. Más tarde, la revista se retractó por el artículo, el cual fue totalmente desacreditado, pero la noción de una conexión vacuna-autismo ha sido apoyada por celebridades y reforzada por medios de los filtros usuales de Internet. Como es bien sabido, la actriz y activista antivacuna Jenny McCarthy dijo en Oprah Winfrey Show: obtuve mi título en la Universidad de Google. En el debate sobre el clima, las consecuencias de la duda tal vez sean globales y duraderas. En Estados Unidos, los escépticos han logrado su objetivo fundamental de parar la acción legislativa para combatir el calentamiento global. Algunos activistas ambientales quieren que los científicos salgan de sus torres de marfil y se involucren más en las batallas políticas. Cualquier científico que siga esa vía necesita hacerlo con cuidado. Dice Liz Neely, es muy difícil retraerse de esa línea entre comunicación de la ciencia y activismo. Afirma, en el debate sobre el cambio climático, el alegato central de los escépticos es que la ciencia que indica que el cambio climático es real y una amenaza grave tiene tintes políticos. Está motivada por el activismo ambiental, no por datos duros.
Esto no es verdad y difama a científicos honestos. No obstante, es más probable que se vea como algo plausible si los científicos van más allá de su experiencia profesional y empiezan a defender políticas específicas. Justo la objetividad de la ciencia, lo que podríamos llamar su sangre fría, es lo que la convierte en una herramienta invencible. La manera en que nos dice la verdad, en vez de decirnos lo que nos gustaría o lo que fuera correcto o cierto, los científicos pueden ser dogmáticos como cualquier otro, pero su dogma siempre se marchita ante el deslumbramiento de investigación nueva. En la ciencia no es pecado cambiar de opinión cuando las pruebas lo exigen. Para algunas personas, la tribu es más importante que la verdad. Para los mejores científicos, la verdad es más importante que la tribu. El pensamiento científico tiene que enseñarse y esto a veces no se hace bien, dice McNutt. Los estudiantes terminan pensando que la ciencia es una colección de hechos, no un método. El método científico no se produce de manera natural, pero si lo piensas, la democracia tampoco. Durante la mayor parte de la historia humana ninguno de los dos existió. Ahora tenemos cambios increíblemente rápidos y a veces nos da miedo. No todo es progreso. Nuestra ciencia nos ha convertido en los organismos dominantes y estamos cambiando todo el planeta. Por supuesto, tenemos el derecho a plantear preguntas acerca de algunas cosas que la ciencia y la tecnología nos permiten hacer. Todo debería ser cuestionado. Ese es el sello distintivo de un científico. Pero entonces, ¿deben utilizar el método científico o confiar en la gente que utiliza el medio científico para decidir qué partido tomar respecto a esas cuestiones? Debemos ser mucho mejores al buscar respuestas porque ciertamente las preguntas no se volverán más sencillas.